Hola, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien, encantada de estar contigo. Pues me alegro muchísimo. Preséntate para las personas que no te conocen. Pues mi nombre es Josefina Porras y soy de La Mancha y como buena Quijote, pues luchando por lo justo sobre todo y por lo injusto que el mundo es con las personas con las que nos rodeamos. Muy bien, vamos a ir unos años hacia atrás. Tú tienes una hija con el síndrome de 5P, más conocido como el síndrome del gato, del valle del gato. ¿Hace cuántos años? ¿Qué años tiene? 46. Pues vamos a echar la mirada como hace 46 años. Vamos a empezar quizás por el principio. Estabas casada, tenías... Mi primera hija. Queríais tener un hijo, os vino una hija, el embarazo... Normal. Normal, el parto... 11 días para parir, pues no tenía fuerza para salir, porque era muy pequeña. Entonces me dijo el médico que probablemente, como era primeriza, no había llevado bien la cuenta, porque yo no es posible que fuera tan pequeña si tenía 9 meses. Entonces dijeron, vamos a retener el embarazo el máximo tiempo posible. ¿Para qué? Porque rompía aguas, me dejaron inmovilizada para que ella tardara, pues porque que creciera un poco más, ¿no? Y yo, como ellos eran médicos, pensaba, pues sabrán más que yo, claro, lógicamente. Yo hice reposo, pero a los 11 días empezó a darme infección. Y entonces ya el parto normal, o sea, no hubo cesárea, no hubo nada, ella nació normal. O sea, pero el parto fue provocado por alguna... No, simplemente, es que yo todas las noches empezaba con dilatación. Pero cuando pasaban 3 o 4 horas, la dilatación se paraba. Entonces ellos lo que hicieron ese día fue ponerme algo para que siguiera la dilatación y naciera la niña. Vale. 1,9 kg, 49 centímetros de largura, con una verruga que parecía una verruga con una cara, que una cara con una verruga. Ella tenía la cabecita muy pequeña, tiene microcefalia, entonces la verruga se la quitaron enseguida, la verruguita, luego le empezó a salir una en la ceja. Se la volvieron a quitar, era de grasa, normal. Pero no succionaba. Entonces, 1,5 kg sin succionar en la incubadora. Ahora las incubadoras dejan de pasar a los papás y que los tengan y le sacan la leche a la madre y le dan leche materna, pero a mí me vendaron los pechos y así. Al momento de nacer, el lloro era diferente. No, el lloro era un gatito pequeño. Un gatito pequeño. Claro, el abuelo, sí, llanto agudo. El médico la cogió, salió corriendo, nada de dejarte que la vieran ni nada. El médico la cogieron enseguida, llamaron al pediatra y bueno, pues en principio pues tiene que quedarse en incubadora, pues usted no se preocupe, ya veremos si está, sin decirte nada. Ni decirte que tenía una minusvalía, ni decirte nada. Bueno, pues ella nació el 10 de abril, a 1 de mayo me la llevé a casa, a mí me dejaban pasar para darle el biberón, porque tardaba en tomar 40 milímetros, tardaba 3/4 de hora. Yo se lo daba gota a gota, apretándole en la lengua para que no se le fuera, porque ella, como no succionaba, no tragaba, se le iba al pulmón a veces, ¿no? Entonces estuvimos así mientras ella fue creciendo y cuando tenía 2,3 kg o así nos la dieron y en casa, pues una de las veces con el biberón, te estoy hablando de a los 15 días, pues se le fue al pulmón, nos tuvimos que volver a ingresar, aerosoles y tal, porque claro, yo no le daba el pecho, ella tomaba biberón. Entonces le volvieron a dar el alta y durante el primer año pues estuvimos muchos días en el hospital. Yo decidí que si yo le daba con una cucharita pequeña de café, le apretaba y la ponía así, ella aprendería a tragar, fortaleciéndole. Bueno, pues así empecé, porque llegó una persona a casa y me dijo, mi suegra era hija, o sea, hermana de 11 hermanos, pero solo habían vivido 3 porque nacían muy pequeños.
Entonces, pues yo, pues ha nacido pequeño, como la herencia de su abuela, pero ya está, pues cuando crezca, cuando sea mayor, pues eso. Pero se enteró una hermana suya. Y entonces fue y me dijo, José, tu hija, mi madre tuvo hijos pequeños, pero tu hija es un normal. Sí, la palabra que se usaba entonces. Exactamente. Enseguida que se fue, yo no la eché de casa ni nada. Yo bajé, vivía en un piso, me fui a la cabina, que yo no tenía teléfono, y llamé al pediatra. Entonces tenía la niña 4 meses. Y le dije, don José María, quiero que me diga qué le pasa a mi hija, si usted lo sabe. Porque claro, han llegado a casa a decirme que mi hija es un normal y entienda que creo que no es forma de informar de esto, y usted me dice si es verdad o si tiene algún problema. Y me dijo, perdona, dice, es que no creíamos que iba a llegar a los 6 meses. Entonces, en vez de darte el disgusto de que habías tenido un hijo más, pues mira, era muy pequeña, ha muerto, tenéis otros hijos y ya está. Digo, yo me enfrento a la verdad, yo me enfrento a los problemas, pero yo a la mentira no. Así es que dígame usted qué tengo que hacer ahora. Empecé, en vez de darle biberón, a darle papilla más para que no se le fuera el pulmón, y empezamos a trabajar con ella, la llevamos al Inserso. Entonces no había ningún centro de rehabilitación, no había nada. Yo cualquier charla que había de lo que fuera, me da igual, parálisis cerebral, de síndrome de Down, de tal, yo me iba a escuchar para aprender. Y hasta los 5 años no encontré un centro de rehabilitación. Me iba a las 2 de la tarde y volvía a las 8 de la noche a casa para media hora de rehabilitación que le daban. Pero necesitábamos trabajar con ella. Y ella fue evolucionando, fue evolucionando. A los 10 años la llevé al médico que la diagnosticó cuando nació y le dije, esta es la que se iba a morir. No es posible. Le pedí que me mandara a La Paz porque le hicieran donde habían nacido más niños con el síndrome. Me mandó y cuando llegué, el pediatra muy importante de La Paz me dijo que mi niña no podía tener síndrome de maullido de gato y tener 10 años. Le hicieron el cariotipo, le hicieron lo que el hombre consideró. Y se me ha dejado, dice, no hay más niños en España. Y yo dije, vamos a ver. Si Mari Carmen ha salido adelante, ¿por qué otras madres no van a haber hecho lo mismo que yo para que su hijo salga adelante? Lo que pasa es que, claro, si tú le das el alta a un niño y el médico te dice, llévese a la casa, póngala en una habitación y espere que muera. Mi esposo, pues, se encontró desbordado, no, cada uno aceptamos las cosas de una manera, y entonces yo empecé a llevarla a pediatras, y a pediatras, todos me decían lo mismo. Hasta que llega un pediatra y me dijo, señora, ¿sabe usted cuándo se va a morir? ¿Cómo voy a saber yo cuándo me voy a morir? Dice, pues lo mismo sabemos nosotros cuándo se va a morir su hija. Usted lo que tiene es que darle un hermano. A los 2 años justo nació su hermano, tuvo un aborto en medio. Porque yo lo que necesitaba, copiaba de su hermano, a los 2 años tuve el otro, copiaba de su hermano, y aprendía. Un día, estando ingresados, una enfermera me dijo, yo le cantaba, le hablaba, le contaba cosas. Y dice la enfermera, pero señora, ¿y cómo le habla a su hija? Si su hija no la entiende. Digo, ¿tú lo sabes? Pero si mira cómo está. Digo, ya. Digo, mira, si no me entiende, no pasa nada, porque daño no le hago. Digo, y si me entiende, lo que voy adelantando. La tía ya se cayó. Ya a los 15 años decidí que tenía que buscar personas. A ver, por recapitular, hay enfermeras que no tienen ninguna vocación, básicamente. A ti el diagnóstico te lo dan exactamente cuando... Cuando, sobre 6 meses. Cuando 6 meses, cuando ya le preguntas al médico. Cuando ya voy yo a preguntarle al médico. O sea, pero no era por ignorancia de la medicina. No era por ignorancia del médico, es por no darme, o sea, por no hacernos daño. Pero tú imagínate que es genético. Claro. Y claro, vuelvo a tener otro hijo, como en Barcelona que hay 3 hermanos.
Claro, esos niños tienen 60 años, no estaba descubierto el síndrome todavía cuando a ellos nacieron o recién descubierto. ¿Se entiende? Pues que si el médico no lo conoce, porque ahora mismo tenemos muchos síndromes que no se conocen. Y tendremos que seguir investigando a ver qué son. Pero entonces, un médico que nada más oír de llorar a la niña sabe lo que tiene, yo lo sospechaba. ¿Qué sospecha ni qué narices? Mándame donde sea y hacer prueba genética. Que no puede ser aquí porque en La Mancha no había prueba genética. Pues lo que hizo después, mándame a Ramón y Cajala que se las hicieran. Si es tan sencillo. Claro, ahora lo vemos tan sencillo. Ahora, entonces no, entonces los medios que había no eran los mismos y yo lo sé. Pero yo dije que mi hija no se moría, como todos los padres de todos los niños que hay, que yo no es que sea más valiente que otro padre. Y dije que no se moría. Y de momento tiene 46 años y no se ha muerto, se va a morir como yo. Pero como tenga la genética de su abuelo que tiene 100 años, nos puede llevar a todos al cementerio. No sé qué decirte, o sea, me parece tan raro que pasen estas cosas, pero bueno, sí es verdad que eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Y ahora, como madre, con una hija afectada por este síndrome, ¿te sientes cuidada por la administración? Según las épocas. Vale. Según las épocas. Yo, por ejemplo, el problema que yo tenía, o sea, cuando yo creé la asociación fue porque dije, vamos a ver, si hay más familias y están todas como nosotros creyendo que no hay más, ¿dónde vamos a investigar? ¿Dónde vamos a buscar? Pues ya no investigar sobre el síndrome, sobre las necesidades que nuestros hijos tienen, sobre cómo trabajar con ellos, porque yo bailaba con ella, jugaba con ella, le hablaba. Mi hija me dijeron que no hablaría, que sería un vegetal que estaría en la cama. Y yo decía, madre mía, esto hay que hacerlo de alguna manera. Tenía 5 años cuando yo empecé con la rehabilitación profesional. Pero mientras tanto, entonces no teníamos internet. Entonces tú no podías buscar cómo hacer esto, cómo hacer lo otro. Entonces, había un programa de televisión que se llamaba ¿Quién sabe dónde? Paco Lobatón, y empecé a llamar. Y claro, yo decía, necesito encontrar personas que tengan un síndrome con mollido de gato. Viendo que no me hacían caso, porque como era el contestador lo que te salía, bloqueé pidiendo la misma cosa hasta que se bloqueó y ya no permitía más llamadas. Y ya me llamaron. Y me dijeron, señora, es que no buscamos gatos. Digo, ni yo tampoco. Digo, yo busco personas que tienen un síndrome, que les falta un trocito de cromosoma, y yo lo que quiero saber, porque me han dicho que en España está mi hija sola, y yo eso no me lo puedo creer. La misma noche que salió el primer programa, cuando llegué a casa había 20 llamadas de personas que tenían ya hijos. Pues Vanessa, bueno, Irene me parece que tenía 2 años. Muchísima gente que ya era más mayor, porque mi hija tenía 15 años. Y mi hija es muy parecida a mí, es muy valiente, ella es muy valiente. Entonces, cuando llegamos a la primera reunión, nos fuimos a una sala que nos cedieron, y creo que fue la Fundación 11, y teníamos que preparar una sala arriba, pero claro, cuando la gente llegaba, pues era una sala de un centro de estos que dan clases y dan cursos y todo eso. Y le digo, Mari Carmen, ¿te atreves a quedarte sola? Porque en el momento que te vean van a saber que eres aquí, no hay problema. ¿Puedes tú recibir a la gente mientras que llega? Y papá y yo nos subimos y colocamos la sala. Dice, vale. O sea, ella muy decidida. Ella fue con 15 años que nos recibió a la gente, que hubo pues unas 50 personas, o así, lo fueron llamando más y tal. Y eso fue lo que hizo que tú tuvieras la tranquilidad, lo primero, de que no eres un ser tan raro como para tener una hija que no la tiene nadie. Lo positivo de tener otros hijos, porque hay padres que les da mucho miedo tener otro hijo, por miedo a que sea, a pesar de que le hayan dicho, porque claro,
cuando tienes un problema de estos, no solo ves lo que tú tienes, sino lo que hay en el mundo. Esos síndromes de Down, que entonces estaban escondidos porque les daba vergüenza. Mi hija salió a la calle desde el primer día. Yo venía, a ver, tu niña, no sé qué. La gente por curiosidad, estaba en un pueblo. Y claro, se empezó a rumorear que la niña estaba mal y tal, y empezaron a observarla. Y yo cada vez que me preguntaban, les decía lo que mi hija tenía y les explicaba lo que era el cromosoma. Mucha gente no sabía ni qué era un cromosoma. Y me ocurrió una cosa una vez, la niña tenía 2 años. Íbamos por la calle y había unos niños de 3 o 4 años jugando en el parque de un barrio y al lado había un supermercado donde yo iba a comprar, una tienda, un poco mayor pero una tienda. Y se liaron a reírse porque la otra se lió a chillar, como ellos chillan, que quería jugar. Y entonces dice, ja, 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 ¿cómo? Digo, ¿veis cómo ¿habéis visto cómo la niña ríe? Dice, ¿eso es reír? ¿Eso es chillar? Digo, no, que a la niña le pasa esto. Les expliqué los cromosomas que teníamos. Les expliqué todo y les dije que ella quería jugar con ellos, que si me la cuidaban mientras compraba. Otro día tú no me preguntes qué compré porque yo no lo sé. Pero me la dejé sola con ellos. Conocen el pueblo más gente que yo. Es amiga de toda la gente. Cuando empezó a ir sola al colegio, me dijo el psicólogo, Mari Carmen tiene que empezar a venir sola, a coger el autobús y venirse. Claro, era duro, pero yo pues iba detrás de ella, iba vigilando y tal. El primer día decidí que tenía que empezar a quedarme en casa y aguantar hasta que llegara al centro para preguntar si había llegado. Pero qué casualidad, que todas mis vecinas, desde donde yo vivo hasta la parada del autobús, barrían la puerta a la calle a la misma hora. La iban pasando, le daban miedo a los perros. O sea, que no es que es una cosa sola, un coche que puede ir deprisa. Entonces, ella tenía que cruzar, venía como un cruce de calles, ella llegaba por esa calle y tenía que cruzar. Siempre había el dueño de la droguería, estaba siempre en la puerta, que ha colaborado muchísimos años con nosotros y sigue colaborando, para que ella llegara al autobús sola, pero sin que le pasara nada. En un pueblo, ¿por qué? Porque yo hasta esa época, si mi hija tenía 12 años, yo nunca la escondí. Yo la llevaba al parque y yo dejaba que jugara con los niños. Y había una amiga suya, que sigue siendo su mejor amiga, que tenía 4 años y decía, Josefina, pues déjanosla, porque nosotros la podamos cuidar. Es decir, que a veces los padres tenemos mucha culpa de que nuestros hijos no sean conocidos y no sean integrados. Mi hija va a la piscina en verano y menos con sus compañeros del invernadero con los que va, ve a la fulana, ve a la otra y saluda al niño. Ella habla. ¿Por qué? Porque lo ha hecho desde pequeña. Y la evolución de nuestros hijos, porque mira, te voy a decir una cosa, es muy duro que te digan que tu hija tiene una enfermedad rara, que no se sabe nada, pero el padre que tiene un hijo con un síndrome de Down, que hay uno cada 800, el golpe de tener un hijo especial, da igual que es una enfermedad rara, lo único que te cuesta más que se investigue. Y hay más a la hora de pues trabajar con ellos, de saber qué necesitan. Necesitamos todo lo mismo. Que nos escuchen cuando hablamos. Que nos entiendan cuando no hablamos. Que nos abracen cuando nuestros ojos necesiten un abrazo. Y hay gente que sepan que tenemos ganas de amar. Bueno, mi hija, novia casi desde que nació. Ha pasado por una cantidad de novios. Ella en vez de decir amigo, pues le dice novio, que es una cosa más íntima. Los abuelos. Hay familias que se han apartado, los abuelos, los tíos, se han apartado de los niños. Pero claro, es que hay padres que cuando le han dicho que tu hija tiene un problema, han dejado de hablarle a su padre porque le han dicho que su hija tiene un problema. Y sus padres solo le querían ayudar. Un día me llamó la hermana de una persona que había tenido una niña. Y ella se negó a recibirla. Ella se metió en la cama, estuvo 8 meses en la cama.
el marido era el que, su padre era el que la cuidaba. Entonces tuvimos un encuentro en Córdoba. Y la hermana por fin convenció a su hermana de que viera a otros niños que veían que podían vivir y que podían estar bien. Ella es una persona súper inteligente. Es directora de un banco, trabajadora y tal. Pero ella había estado pues, más trabajando, como no es por discriminar, pero claro, el hombre en aquella época era el que trabajaba. Entonces, pues que una mujer trabajara, pues ella lo sabía todo de lo que había estudiado. Pero tener un hijo especial en esa característica, y cuando el médico te dice que te va a morir a los 6 meses, pues imagínate el golpe. Pues la convencieron y se vinieron. Y cuando vio a Antonio con Isabel, le dijo, pero bueno, y voy a ser yo menos valiente que Isabel, que mira cómo lo tiene y cómo lo cuida. Y desde ahí empezó a trabajar por su hija. Porque se dio cuenta que cada uno tenemos unas necesidades. Si todo el mundo fuera igual de inteligente, igual de guapo, igual de listo, la vida sería una monotonía. Yo cuando nació mi hija, yo le pensé, si se me muere con 6 meses, pues tendría que estar siempre embarazada, porque yo sin hijo no me quedo, si es hereditario. Que luego dice mi madre, cuántas tonterías. Dice, mamá, yo quería ser madre. Yo pensaba tener 12 hijos. Cuando nació Mari Carmen dije, bueno, tendré que conformarme con 6. Pero luego ya en 4 años conté los 3 y dije, mira, con esto ya tengo bastante. Para mí no ha sido duro. De todas maneras, yo creo que has sido inteligente, porque cuando le dices esas palabras a esos niños en el parque, me parece una forma muy inteligente de educar y de enseñar lo que hay. Esa plena inclusión que hoy nos venden fundaciones, asociaciones, miles de centros, miles de trabajadores, que unos son vocacionales, pero otros no. Pues yo creo que la integración empieza. Yo luché por la integración en la educación desde que mi hija nació. Yo empezó a los 6 años a ir a un centro y yo luché con todo el grupo, estábamos en Tomelloso, para que la integración se hiciera realidad, porque claro, hay niños límites que no tienen por qué estar en un centro de educación especial, que son para personas que necesitan un apoyo grande. Como ahora hay grados, hay gente que tiene un grado 3 y otro que tiene un grado 1, pues que necesita algunas necesidades. Entonces yo luché mucho, pero yo a mi hija nunca intenté llevar la integración. ¿Por qué? Porque mi hija, si podía aprender algo, lo podía hacer con gente especializada, con gente que cuando le hablaba lo hacía despacio, lo hacía mirándole a los ojos, la enseñaban a respirar. Había un profesor, se llama Javier Carrizosa, para que lo sepa la gente. Él era profesor, normal y corriente. Después hizo lo de educación especial, pero cuando él entró allí era un profesor. Entonces me enseñó a hacerle rehabilitación facial. Por dentro con el cepillo de dientes, por fuera para que sintiera sus músculos, que no los sentía, no sabía que los tenía. Y ese profesor consiguió que empezara a hablar. Y esas cuidadoras que le daban de comer y que le ponían todos los días en el servicio hasta que a los 7 años y medio ya no empezó a pedir el pis. Da igual, hasta los 7 años y medio, pero como la ponían a la misma hora, llegó un momento en el que ya no se lo hacían el pañal. Y fue esas cuidadoras que la enseñaron. Pero no la enseñaron a ella, me enseñaron a mí también. Porque yo les decía, ¿cómo le estáis enseñando a lavarse las manos? Y cuando me lo dijeron, digo, totalmente al contrario que yo. Digo, tenéis que ir diciéndome los avances que vais dando, porque si yo voy por aquí y tú vas por allí, ¿qué pasa? Que la volvemos loca, no sabe cómo hacerlo. Entonces nos ponemos de acuerdo, cuando empecéis una cosa me la decís. Entonces en la reunión esta que te digo que me dice el psicólogo, Josefina, Mari Carmen puede ir sola. Y digo, pero que mira, que tengo que hacer un cruce. Dice, ¿llevas a tus otros hijos al colegio o es que a los otros hijos no los va a pillar un coche? Y me hizo pensar. Y mi padre me decía,
si tú no puedes, yo la llevaré. Pero si a la muchacha le pasa algo, digo, ¿quién crees que le va a doler más, a ti o a mí? Pero si ella me han dicho que puede, lo vamos a intentar. Ha aprendido a nadar, ha hecho competiciones de natación, verla hacer gimnasia rítmica, eso emociona a cualquiera, porque ella era muy nerviosa. Entonces, yo no creía que iba a poder conseguirlo. Pero había una madre que tiene una chica autista, que no habla, tiene un autismo bastante profundo, pero su hija hace gimnasia rítmica con una sombra. A una persona detrás de ella vestida de negro para ir ayudándole. Pero el que su hija no puede hacerla sola no se ha quedado sin gimnasia rítmica. Hay categorías, cada una va a su categoría. Pues esa madre cogió a mi hija, le dice mamá monitora. Y cuando yo la veo de moverse tranquilamente, que ya ves cómo son, de hacer y moverse al compás de la música, y dices, pero ¿cómo es posible que esa persona haya conseguido que haga esta amiga? Ha hecho hipoterapia. Cuando ya empezamos a tener por todos sitios, digamos, centros más o menos especializados, centros de educación especial, rehabilitar desde más pequeñitos, ir consiguiendo psicólogos, porque cuando yo entré al centro no había fisio, no había psicólogo, los profesores que se quedaban sin plaza se mandaban al centro de educación especial, porque ya una asociación, unos años antes, una asociación de padres, empezó a contratar cuidadoras. Estaban como el aparcamiento del coche, los llevaban allí para que los cuidaran, mientras los padres trabajábamos o nos echaban a siesta. Entonces, pues cuando ya empezamos a tener medios, un día me fui a hablar nos fuimos a hablar, madres del centro, a Ciudad Real, con el inspector de educación. Y entonces le dijimos que nuestros hijos necesitaban un comedor para comer allí, porque no solo iban a alimentarse, iban a aprender a comer. Y necesitaban un psicólogo, porque nosotros no los entendíamos y ellos podían ayudarnos a entendernos. Y no solo para ellos, que lo fueran conociendo, sino para los padres, decir, pues mira, actuar de esta manera o de la otra. Y necesitamos un fisioterapeuta, un centro de educación especial. No puede estar sin fisioterapeuta. Hoy tienen el profesor de música, 2 o 3 fisioterapeutas. Claro, han pasado 40 años. Pero si nos quedamos con los brazos cruzados, y quiero decir algo, a los padres que se creen que los pollos vienen del supermercado, que esto no ha llegado porque ha tenido que llegar, que ha habido muchos padres que no hemos podido cotizar en la seguridad social porque no hemos podido trabajar, porque teníamos que luchar porque nuestros hijos tuvieran lo que hoy hay. Entonces esos padres que tienen que trabajar, que yo lo entiendo, porque hay que comprar un montón de cosas y los sueldos están muy bajos. Pero teniendo para comer y una manta para abrigarte, lo primero es la preparación de tus hijos. Porque ellos se acostumbran a, en vez de comer jamón de bellota, que dicen que está muy bueno, yo no lo he probado, porque no vaya a ser que me guste y no pueda ya comer de otro. Así me conformo con el que tengo. Pero por lo menos que los padres dediquen, no digo mucho, mira, se hacen las asambleas en sábado por la tarde, el domingo por la mañana, el viernes por la tarde, que ya parece que los padres jóvenes no van a las reuniones, porque claro, a los 15 días de nacer hay un centro en Tomelloso que se llama Reina Sofía, donde hay mayores, hay una residencia, donde hay centro ocupacional, donde hay un montón de servicios para todos los chicos y hay atención temprana. Y a los 15 días empiezan a rehabilitarlos. Pero para conseguir años, hemos tardado 46 años. ¿Qué pasa? Que si no seguimos exigiendo, cada vez la administración tiene menos dinero para eso. Y como no sigamos luchando,
nos vamos a ver como yo me vi hace 46 años. Y creo que no sería justo, porque entonces sí habría diferencia. Dime, o sea, tu hija nace, le dan como 6 meses de vida, tiene 40 y pico años. Dinos a grandes pinceladas de cómo nació a cómo está ahora. O sea, ¿qué avances ha tenido? Porque por lo que me cuentas, la noche y el día, por vuestro trabajo y porque habéis encontrado personas adecuadas por vuestro camino. Y porque tiene una inteligencia mayor. Quiero decir, que todo influye. Si yo veo a uno de los chicos que no puede andar, yo no puedo pensar que es que esa madre no lo ha rehabilitado, y menos conociendo a la madre, claro, porque es una luchadora de 3 pares de narices, pero está más afectado. A mí me llamó esa señora porque no quería tener un hijo con minusvalías. Entonces estaba llamando a todas las personas que teníamos hijos con unos síndromes para ver qué consecuencias podían tener. Y me dijo, ¿son como síndrome de Down? Digo, no, ¿qué va? Digo, pero los síndromes de Down, dime a cuál te refieres. ¿Al que está encamado o al que está aprendiendo a leer y a escribir? Digo, pues en el síndrome de maullido de gato, que nosotros le hemos dicho siempre porque fue como nos informaron. Nosotros el 5P lo hemos conocido ya pasando los años con el diagnóstico de los más pequeños. Digo, vamos a ver, ¿quieres ser madre? Que a mí me gustaría ser madre, pero me da mucho miedo, y conociéndolo, pues yo me hago una prueba de todos los síndromes. Digo, oye, pues eso no lo pensé yo. Digo, y si tienes después un problema en parto y tiene una parálisis cerebral, ¿qué haces con ella? ¿La devuelves de donde viene? ¿O con él? ¿O quieres ser madre o no quieres ser madre? Porque un hijo te llega como te llega. O le pilla un coche con dos años, claro, o 5 años, o lo que sea. Claro. Es que tú no puedes asegurar que vas a tener un hijo. Pues vamos, como la ovejita, la clon, ¿no sabes qué? La Dolly. ¿La Dolly? Es decir, no, yo quiero que a mí me saques los genes donde yo soy más inteligente. Y cuenta mi padre un chiste que dice dice, si yo tengo un hijo, me voy a casar con un hombre que sea muy inteligente, porque si yo tengo un hijo que se parece a mí, con lo guapa que soy, y a mi marido la inteligencia, eso va a ser una eminencia. Pero se equivocó y le salió feo como el padre, pero tonto como la madre. O sea, tú te quieres ser madre y criar a tus hijos y educarlos y equivocarte. Equivocarte porque para ser barrendero, que no es discriminar a los barrenderos, sino que es una cosa que es fácil de aprender, necesitan tener un certificado de estudios primarios. Si tú quieres ser celador, que tienes que cumplir unas órdenes, tampoco tienes que organizar un hospital, pues necesitas tener una preparación y unos estudios. Pero si quieres ser madre, te dicen quédate preñado. Así. Después los hermanos de chicos con chicos especiales son muy especiales, mucho. Tienen otra forma de ver la vida, de pensarse las cosas y no hacerlas a lo loco, de buscar en qué puedo estar equivocado para educar a mi hija, para no quedarme corto como mi madre o pasarme como mi abuela. Es decir, tienen armas para buscar que el péndulo no deba ir bien, se vaya colocando. Y de los hermanos que yo conozco, la mayoría, la verdad es que llevan el péndulo bastante bien centrado. ¿Por qué? Porque han vivido otra vida, otra forma de ser. Y nuestros hijos, yo puedo decir que hoy estoy aquí y he salido en televisión. Mi asignatura pendiente es ser periodista. Entonces, pues mi hija me ha hecho periodista.
porque he tenido que investigar, porque he tenido que ir a la televisión, porque he tenido que ir a la prensa. Y a mí me ha dado mucho más que no me puede, que haber hecho la carrera de periodismo por mucho que me gustaba. Nuestros hijos nos enseñan lo que es amor de verdad. Nuestros hijos no tienen rencor. Él se puede enfadar contigo, tú le puedes pegar una bofetada. A mi hija llega un día y me dice, mamá, Carlos me ha dado una pata. Digo, pero bueno, ¿y eso por qué? Porque estaba enfadado y me ha dado una pata. Pues ya sabes lo que le pasa a Carlos, que cuando se enfada te da una pata y no pasa nada. Dice, y he ido y le pidió perdón. Fue ella a pedirle perdón al que le había dado la pata, por si acaso le había hecho algo y por eso le había dado la pata. No guardan rencor. Cuando una persona no los quiere, ¿sabes lo que hace? Por lo menos es lo que hacía mi hija, no sé los demás que harán. Dale, venga, y hola, y tienes que jugar conmigo. Son unos grandes entrenadores de niños con autismo. El niño autista, si dice me quedo ahí, pues se queda. Bueno, pues ella, si el niño está una hora, hasta que lo puedes llevar a la sala de música, hasta que lo convence. Hasta que lo convence no para, y ella tiene mucha paciencia. Si ve a su abuela mala, abuela, ¿cómo estás? Mira, te cuento otra cosa, luego si quieres lo cortas, porque esto me exagera. Vamos a ver, Isabel la operan de una pierna, y eso fue, pues ya estaba recuperada, ya estaba, todavía iba con las muletas, pero pues venimos al encuentro, justo aquí en Burgos. Nos bajamos del coche, a mí se me olvidó que la otra venía con la muleta. Ella se baja, sale corriendo porque llegamos los dos juntos. Le ayuda a abrir la puerta a Isabel. Isabel, espérate que te ayude. Isabel, ¿cómo estás? ¿Que te duele mucho? Dice Isabel, dile a tu madre lo que se hace cuando una ve a una amiga después de 6 meses. Ese sentimiento de amor, pero a quien la quiere mucho y a quien la quiere poco. Eso me lo ha enseñado mi hija. Se puede decir que estos niños son de verdad. Sí, porque tienen la alcoba de mi hija, si tú la vieras, pues ves a una adolescente, ves a un niño pequeño, ves a una persona mayor, tiene todas las edades, porque son mayores sin dejar de ser niños. Y eso, que deberíamos tenerlo nosotros también, soñar, tener fantasías, tener ilusión. En la vida lo peor que te puede pasar es no tener ilusión por nada. ¿Y tiene mucha cercanía con los demás? Mucha. Mucha. ¿Y los hermanos de familias, o sea, los hermanos de los niños afectados, o más que afectados con el síndrome, no afectados, sino con el síndrome? Portadores del síndrome. Portadores del síndrome, ¿vale? Me gusta la corrección. Son niños, son adolescentes con mucha más empatía y mucha más madurez. Mira, el primer encuentro de familia que hicimos, lo hicimos en Ruidera. Yo soy de Argamasilla de Alba, pues a unos kilómetros, había un albergue y escribí a la Junta de Comunidades pidiendo el albergue para tener un encuentro de familia porque habíamos encontrado esto. Y entonces me lo concedieron. No nos costó nada, ni la comida, ni el albergue. 50 personas durante 4 días en el albergue. Claro, tú veías, que Nati me lo recordaba el otro día, dice, cuando llegamos, los que teníamos, ella tenía a lo mejor uno de 12 años, mi hija tenía 15, pues mi hijo tenía 13 y el otro 11. Mira, si vieras cómo los cogían cuando estaban jugando al baloncesto, cogían niños el balón, lo subían para arriba, hacían que echara la pelota. Claro, sabían cómo cogerlo, sabían cómo hablarle, sabían qué le pasaba. Mira, un día llega con Yeli y hablo de la niña porque muchas veces conocemos a la madre de Yeli. Y llego y le digo a su hermana, que venía con su hermana, se me estaba yendo, venían con su hermana y venía un chico muy majo que era su pareja. Y le dice, ¿me prestas a tu novio Pastor Díaz? Y le dice la otra, vale, yo te lo dejo, a mí que me dejan en paz, que ya me tengo, yo ahora estoy con esta, y tú
él venía como monitora para acompañarlos y tal. Pues la otra que mi novio. Con que ya el día que se van a ir, le dice, oye, que a mi novio me lo llevo ya. Dice, no, tu novio ya para mí. Tu novio no sueñes. Dice la otra, no, mi novio es mío, te lo he dejado unos días, pero te aseguro que no me voy a volver a prestarlo más. Le habló, razonándole y diciendo que no, que se lo había dejado para que paseara con él cuando íbamos a los sitios o se sentara con él a comer. Y se lo explicó porque sabía cómo hacerlo y sabía que no le iba a hacer daño. Yo les regaño mucho a las madres y a los muchachos. Los muchachos me conocen todos porque a los muchachos no les regaño, a los muchachos los pregunto. Entonces, y a la madre si me enfada, porque el otro día hubo una madre que le tapó la boca a la niña. Y yo, si hubiera estado más cerca, no sé qué hubiera hecho, porque yo me imagino, ya veis con lo que yo hablo, si a mí me tapan la boca, le pego un bocado en la boca. Claro, es decir, es verdad que corren, pero es que es su forma de ser. Lo que no podemos hacer es coartarles esa libertad. Un niño, yo siempre lo pienso, ¿te imaginas que siempre haya alguien sujetándote para que no te caigas? Es un agobio, es una tensión, Hay un chico que me invitan a ir a su casa, yo voy a Sevilla y entonces dice la madre que me voy a su casa a dormir, que no busco hotel, que me voy a su casa. Pues vale, me voy a tu casa a dormir. Con que llegamos, nos vamos a ver, nos vamos a cenar fuera y llegamos a la casa. Y llega a la casa y yo me encuentro otro niño, ese niño pasa a su habitación y sale, y ese niño es otro niño. Porque va en silla de ruedas porque lo toca todo. Entonces se llevan silla de ruedas, sobre todo para llevarlo más controlado. Pero nosotros llegamos a su casa y él era otro niño. Mira, ven. A su habitación, que no hablaba, era todavía muy pequeño. Bueno, pues yo le acompaño y me dice la madre, te está diciendo que te va a enseñar su habitación. Digo, estupendamente, nos vamos, me enseña los indios, me enseña el patio, me enseña tal. Vale, yo ahora salimos a la cocina, pues él va a la terraza, se sienta normalmente, no hay nervios, está en su casa, está protegido y él se siente, pero no está agarrado del brazo. Y se lo dije, digo, mira, yo sé que es muy duro. Yo llegábamos a merendar y Julio, este que ha venido ahora con nosotros, superior a su fuerza, estaba encima de ella. Porque, ¿sabes que las mesetas que nos ponen de plástico en las terrazas? Pues con la que les das. Bueno, pues nosotros siempre pedíamos alguna Coca-Cola de mar por la que se fuera a verter. Pero si no la enseñas a que tiene que sentarse de manera en que la Coca-Cola no se vierta, o el zumo o la naranja, pues entonces lo que te vas a encontrar es que no aprenderá nunca. Y a él le daba, porque le daba como asuras de molestar a los demás. Y yo les dije, los demás no se molestan. Los demás tienen que aprender a tratarla. Y cuando la llega, nosotros llegamos a un sitio. Y hay muchas veces que cuando ella llega a la mesa hemos merendado a los demás, porque se va a la mesa de estar no sé quién que llevan no sé cuánto sin verla. Porque esta es la mamá de mi compañero no sé cuánto. Pues, es sociable y para eso tienes que dejarlos que rompan macetas y pagarlas, que rompan vasos y pagarlo. Cuando le compré el primer ordenador, se pensaban que se me había ido la cabeza, porque dijeron, vamos a ver, mamá, no sabe leer, no sabe escribir, ¿qué crees tú que puede hacer? Digo, ya le pondré yo la muestra porque conoce todas las vocales, todas las consonantes, todos los números, pero los tiene como fotografías, no saben unirlos. Es como la lateralidad o algo tiene problema, vale. Y vosotros dejadme a mí. Y dice, pero mamá, vas a echar 1000 euros en un ordenador. Digo, no, lo voy a comprar baratejo, para que me duela menos que se rompa. Pero si se rompe voy a comprar otro, porque probablemente sí. Digo, ¿recordáis vosotros cuántos han costado los Cuba Libre que os habéis bebido hasta esta edad? Seguros que más que 2 ordenadores. Bueno, el ordenador se rompió uno, ahora tiene otro. Bueno, pues decido que ya es hora de que tenga un móvil. Ya está otra vez.
¿Cómo quiere que sea normal? ¿Cómo no acepta? Digo, no, yo no quiero que sea normal. Quiero que me demuestre que eso no lo puede hacer y no lo voy a exigir una cosa que no puede hacer. Pues lo pusimos la tarjeta, la primera noche se puso a llamar a toda la familia, 2 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, y ahí mi hermano José, que nos está Mari Carmen despertando a todos, haz el favor de quitarle el teléfono. Entonces tiene su teléfono, pero sin tarjeta. Tiene tarjeta para yo poderla llamar si sale, pero ella no puede llamar. Es decir, sé hasta dónde llega, pero no puedo limitarle que busque a Camela en Yahoo. Y esa sabiduría, permíteme que te lo diga así, y yo te lo digo tal como lo siento, esa sabiduría que tú tienes ha sido prueba y error. Sí, total. Porque yo pienso que muchos padres que a futuro puedan tener un hijo o hija con este síndrome, jolín, les encantaría buscar un sitio donde puedan tener esta información que tú estás dando. Claro, mira, cuando nosotros empezamos, claro, no había dinero. La asociación se hizo, pero no había dinero. Cada uno nos pagábamos. El teléfono que gastábamos, que algunas veces mi marido se enfadaba, decía, vamos a ver, que no podemos gastar en tu teléfono. Y yo le decía, sí, pero si es que una vez me llaman, pero otra vez es que tengo yo que llamar, que mucha gente decía, yo te llamo porque, oye, bueno, pues facturas de teléfonos, viajes, un montón de cosas que tienes que hacer y tal. Pero claro, cuando tú vas viendo recompensa, cometes errores, cometes 1000 errores. Pues a lo mejor alguna cosa que piensas que es una tontería no la haces y luego te das cuenta que te has equivocado y que deberías haberla hecho. O cosas que haces que a lo mejor te califican de prepotente. Porque yo sé que hay gente que me ha calificado de prepotente a la hora de decir, déjame al niño que me lo llevo yo. Entonces, bueno, ¿y ella por qué va a llevarse a mi hijo para que se porte mejor con ella que conmigo si no lo conoce? Pero claro, lo que ellos no se dan cuenta es que yo conozco todas las familias y conozco todas las casas. Y conociendo a todas las casas, sabes el por qué algunos niños actúan como actúan. Vale, lo dejamos ahí. ¿Cómo se te ocurre la locura, desde mi punto de vista, de hacer una organización por necesidad, ¿no? Básicamente. Porque no quería que más padres pasaran lo que yo había pasado. Y si nacía un niño, si mi hija estaba sola y volvían a nacer otro a los 15 años, tendría a quien llamar. Ahora dicen, en 2018 se hizo un congreso en La Paz donde se dijo que solo había 60 niños afectados en España. Yo conozco más de 300, no los conozco a todos, pero sí a los padres que me han llamado. Unos han querido estar en la asociación y otros no. Entonces se han quedado en la asociación los que han querido y los que no se han buscado por otro sitio o han dejado asociaciones porque, bueno, para lo que me da la asociación, yo siempre digo que una asociación no está para dar. La asociación estamos como los curas, para pedir. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer una investigación o pido dinero para poder hacer la investigación, las asociaciones o a veces las fundaciones que están rodeadas de gente de dinero, de mucho dinero que puedan aportar, pues a lo mejor pueden pagar rehabilitación. Pero imagínate, en Ciudad Real hay 3 afectados. Uno en Ciudad Real, otro en Puerto Llano y otro en Argamasilla de Alba. De esos 3, ¿cómo los reúnes en un sitio que hay 100 kilómetros de unos a otros para que hagan la terapia? Pues tú vas a un centro donde se hace terapia, donde hay niños de todas las edades y los rehabilitan. Es decir, que yo no quiero que nuestros hijos estén en un gueto donde solo haya síndrome de mollera del gato. No. Yo lo que quiero es que nuestros hijos estén integrados en la sociedad. Entonces tengan un sitio para dormir, con la ayuda que necesitan, que hasta ahora se la he podido dar yo, porque la joven tenía fuerzas, pero que veo que me estoy quedando sin fuerzas. Pero yo ya sabía que me iba a quedar sin fuerzas cuando empecé todo esto. Entonces encontré mucho apoyo en los padres, porque si yo primero, el primer secretario, que fue de Burgos,
Después murió su esposa, porque claro, es que la causística de las casas. Por eso te digo el entender a los niños. Cuando se muere tu padre, te invitan a irte a la discoteca y tienes muy pocas ganas de irte a la discoteca. Joder, papá, ya, ponle... No, espera. Yo a un compañero mío se le murió un hijo que tenía parálisis cerebral y hidrocefalia. Era un niño totalmente vegetal y se muere con 20 años. Y otro compañero dice, no sé qué le pasa a este chico, es que últimamente no da pie con bola. Mira, me puse de pie y le dije, mira, a este chico que no da pie con bola se le acaba de morir un hijo con 20 años. Creo que tú también tengas alguno. ¿Crees que si se muriera tu hijo ibas a estar para dar pie con bola? Pues a nuestros hijos les pasa lo mismo. Un día que te han visto discutir con el marido o con la mujer. Otro día que te has caído y que ven que estás cojeando y que se sienten impotentes porque no te pueden ayudar. Es decir, vamos a escucharlos, lo que decía al principio. Entonces yo pensé, bueno, pues si nos juntamos, y sobre todo, pues si no es aquí, yo tengo ahora mismo 3.000 personas con síndrome de Down en mi ficha. Australiana, yo enseguida que viene, no lo entiendo. He puesto que me lo traduzca directamente. Algunas veces no me lo traduce. Copio, pego y lo traduzco yo. Para ver qué es lo que están diciendo, pues las investigaciones que están haciendo en Australia, en México. Entonces dice, vamos a ver, yo pensaba, si nos unimos, tú imagínate con la facilidad que tenemos hoy, es que hoy podemos llegar a la otra parte del mundo con una cámara. Por eso, cuando el otro día los investigadores me decían, podemos compartir la información, por favor, no podéis, le veis. 4 ojos ven más que 2. Si tú estás buscando esto y el otro que ha ido por otra línea ha llegado al mismo, vamos a tardar la mitad en entenderlo. Entonces, bueno, pues a mí me ha ido bien, a mí me ha hecho muy feliz conocer esta familia. Para mí la familia es tanto y más que mi familia de sangre, porque la familia es con quien compartes penas y alegrías. Porque, dice mi padre también, que tiene muchos dichos, que amigos de bares tenemos muchos. Pero cuando tú tienes un problema, poquito a poco se va haciendo una separación. Lo bueno que tienes es que conoces a los verdaderos. Pues fíjate que te iba a preguntar a ver si eres feliz. Sí. Sí. Fíjate, un día llegué al psiquiatra porque me sentía muy triste y estaba muy mal. Y le digo, vamos a ver, ¿no hay algo para curar lo que yo tengo? Dice, no. Dice, porque tú no tienes depresión, tú tienes pena. Estaba viviendo una situación muy complicada en la familia y yo estaba triste. Claro, como tenía, a que hacer esto puedas o no puedas, tú ir al otro puedas o no puedas, y veía que no llegaba todo, yo me sentía impotente. Porque hay cosas, por ejemplo con Mari Carmen, pues hay trabajos que se pueden hacer. Pero cuando tú encuentras otra persona que la madre quiere trabajar y el niño no responde a esos estímulos, te sientes frustrado. Yo nunca he pensado, mi hija va a hablar y va a ser modelo. Y yo digo, pero vamos, y yo pensaba cuando ella era pequeña, vamos a ver, hay ingenieros y pastores. Pues mi hija con los pastores en el campo, en la naturaleza, cuidando las ovejas, pues no tiene por qué ser menos feliz. Entonces, pero claro, si te digo que no he pasado momentos muy malos, y especialmente cuando no encuentras demasiado apoyo, es decir, con la gente que no te entiende, que no entiende por qué sueñas con algo que según ellos no tiene posibilidad de hacerse realidad. ¿Pero me estás hablando a nivel personal o a nivel de administración? ¿O a nivel de los dos sitios que te has sentido algunos como muy sola? Fernando Lamata empezó a gobernar en Castilla-La Mancha con José Bon. Yo no sé si tiene alguna persona discapacitada en su familia, porque conocía el tema que no te puedes ni imaginar.
yo le escribí, le pedí que nos recibiera Isidro y tuvimos la junta directiva y nos recibió para que se hiciera el estudio de oftalmología en el Hospital Mancha Centro, que está Fernando del Valle, que es el médico en oftalmología más famoso de España y el mejor médico, no porque sea famoso, no porque es un encanto. Todavía mejor como persona que como médico, que ya te puedes imaginar. Te recibió como con ganas de ayudar, con ganas de participar. Pusieron, cuando toda esa época, pues baremaron cuando llegó la baremación de la discapacidad, pusieron, y dijo el presidente que fuera entonces, no quiero dar nombre, Fernando Lamata, es que es un encanto, y más que nada por cómo era un consejero. Pues en ese momento dijo el presidente, si tenéis dudas, valorar al alza. Es decir, si pensáis que puede ser un 2 o un 3, valorar el 3. Porque en vez de quedarnos cortos, preferimos dar algo más. Nos pusieron a los padres una cotización para que tuviéramos una pensión cuando termináramos. Pero cambió el tono político, entró a gobernar otro partido, volvieron a valorar a mi hija y al resto de chicos que iban al centro, le bajaron el grado, le quitaron los 200 euros con lo que yo hacía la rehabilitación de la hipoterapia de mi hija y nos quitaron la cotización. Con lo que yo me he jubilado, tengo una gran pensión de 500 euros, puedo ahorrar 300 porque con 200 como y vestía. Con la ropa me dura muchos años, pero es injusto que después de tantos años luchando, no por ti, ni por tú tener más, ni porque tu hijo sea más listo, sino porque el mundo entienda que no somos todos iguales, tengas que tener una paga con la que subsistir. Que no pasas hambre, pues como no se pasaba hambre en la posguerra. Pero envidia, yo siempre he dicho, yo hambre no he pasado nunca, pero poderme yo comer una morcilla entera, sin que, claro, hacía mi madre un potaje, las partía porque nos hacíamos matanza, pues la partía. Y una vez dijeron que se acababa el mundo, y yo le decía, madre, vamos a comernos las morcillas. Madre, las morcillas que se quedan ahí si se acaba el mundo. Es decir, envidia, yo por ejemplo la naranja me gusta muchísimo, nos daban media naranja porque no había más. Y mi padre tenía 2 trabajos. Para poder, mi padre, nos juntábamos 9 en casa. Cuando yo tenía 14 años estaba mi abuela, 6 hijos y los 2 padres. Y mi madre ya bastante con cuidar al 9, no se iba a 9 personas, no se iba a ir a trabajar fuera. Entonces, esa vida dura, yo para mí no ha sido dura. Yo la época más feliz de toda mi vida fue hasta los 23 que me casé, cuando nacieron mis hijos, el momento de nacer mi hijo. Yo cuando nació mi hija, me preguntó ¿qué tal se ha dado? Bueno, pues 11 días, así un poco duro y tal. Y dije, ¿entonces te quedas ahí? Digo, no, ¿cómo me voy a quedar aquí? Yo tengo que tener por lo menos 3 o 4 hijos. Y es la primera persona que ha salido del paritorio diciendo que va a tener más hijos. Yo para mí la vida ha sido ilusión, ilusión, ilusión. Siempre digo, en mi casa no había dinero. Hemos comido una vez de mejor y otras veces peor. Pero reír en la mesa, tener que decir, papá, si quieres que terminemos de comer, cállate. Muchos chascarrillos, muchos chistes, éramos felices. Cuando no había televisión, mi padre nos enseñaba poesía, nos contaba la historia de lo que había pasado, de sus tíos cómo habían estado, porque él tuvo un tío que era notario y lo hizo la carrera con la vela, el candil en las quinterías mientras trabajaba en el campo. Eso debía ser una persona muy inteligente y con muchas ganas de trabajar, porque tú imagínate, está en el campo, se llevaba los libros, ahí estudiaba, tío, y lo consiguió. Ese fue un tío abuelo de mi padre. Todas esas
cosas, de cuando pretendió a mi madre, todas esas cosas. Y ya un día dice mi hermano, era la 1 de la mañana, y dice, papá, mañana a las 8 tocar el reloj para irnos, que estábamos en los albañiles. Claro, eso que te ha ayudado a comprender la vida. Ahora los niños están con la vista en la... Me preocupa el futuro, porque los padres nos creemos que nuestros hijos nos necesitan siempre. Ella desde muy pequeña decía que ella se iba a independizar. Luego se independizaron mis hijos y ella decía que se independizara. Pero me separé. Y al separarme, ella nunca volvió a decir que se quería independizar. Pues hace unos años le digo, Mari Carmen, tienes que vivir tu vida, tienes que independizarte. Y dice, no, yo estoy muy bien aquí contigo, yo no me quiero independizar y tal. Digo, vamos a ver, cada uno tenemos que vivir nuestra vida y tú conmigo no puedes salir de paseo. Pues ahora mismo un piso tutelado, vivir 2 o 3 personas, os vais al fútbol, os vais al cine o tal, tienes que vivir tu vida. Dice, bueno, lo hablaré con mis hermanos para turnarnos para cuidarte, porque si no me quedaba sola. Eso nos aprende enseñándolo. Porque yo, cuando mis padres iban envejeciendo, un día llamé a mis hermanos y les dije, vamos a reunirnos. Papá, nuestros padres van a empezar a necesitarnos y no podemos programarnos cuando llegue. Hay que programarnos antes. Llegó un momento en el que yo pasaba la semana con ellos. Mis hermanos estaban en Madrid, se turnaban fines de semana para que yo descansara los fines de semana. Claro, eso lo había vivido ella. Y yo cuando me dice, hablaré con mis hermanos, digo, ¿cómo que hablarás con tus hermanos? Que quiero independizarme. Yo, perdona. O sea, que yo no quiero que tus hermanos vengan aquí, que yo quiero quedarme sola, por favor, tú te independizas y yo también. Qué maja. O sea, y eso lo he aprendido, pues eso, de vivir. Yo he sido muy feliz en la vida, de verdad. Me he equivocado muchas veces, no he sabido decir que no y me ha hecho mucho daño, eso me ha hecho muchísimo daño por no saber y por pensar más en los demás. He tenido que aprender a pensar en mí, porque no pensaba en mí, pensaba que yo había nacido para dar. Naces la primera, ayudas a cuidar 5 chicos, no estudias porque eres chica y los chicos se tienen que preparar para cuidar una familia, tal. Entonces, eso, o sea, yo como cuidadora, pero yo era feliz. Yo era feliz cosiendo. A mi madre le gusta mucho coser y yo soy modista. Bordándome la ajuar, que tengo la ajuar como no lo bordábamos antes, con las puntillas que me hizo mi abuela de bolillos, todo eso. Y a mí eso yo me ponía y lo hacía. Pero también me ponía a cortar el pelo y lo hacía. Porque yo estoy ya en la peluquería y yo estoy mirando a ver cómo cogen el pelo y cómo van las tijeras. Cualquier cosa que me pongo a hacer y me gusta, pues lo aprendo porque me gusta y lo hago y soy feliz. Cocinando, yo me pongo a cocinar y me encanta cocinar y yo soy feliz cocinando, porque soy feliz con lo que tengo en ese momento. Lo paso mal cuando no me entienden, eso sí, cuando no me entienden, ay, qué mal que lo paso. Pero en un 100%, yo diría que el 90% de mi vida es feliz, porque soy capaz de soñar y de tener ilusión después de mucho tiempo. He pasado una época en la que me da igual vivir que morir, me da igual porque no tenía ilusión, no era capaz de hacer proyectos. Entonces han sido 10 años muy duros y claro, he conocido también esa parte. Así es que ahora digo, poneros como queráis. O sea que a mí no me vais a estropear el día. Hoy, cuando se han ido. Y dice, bueno, esto lo borras. Cuando se han ido. Y digo, no puedo ir porque tengo que secar el coche. Bueno, ¿y qué pasa? Pues la veo otra vez que venga. Y no pasa nada. Pues una tontería si me van a fastidiar. Me voy a arreglar ahora mismo que no me he arreglado ningún día. Ya está. Es decir, tienes tú que buscar tu propia felicidad. Esperando que te la den, nada. Imposible. Y bueno, pues la vida tampoco te la da siempre, porque a mí es que me pone un obstáculo la vida en el camino que
Dicen, es que Dios le da los problemas a quien lo sabe llevar. Digo, una leche. La gente aprende a llevar los problemas que le da Dios. No tiene más remedio. Es lo que toca. Es lo que toca. Y aceptando lo que te ha tocado, puedes ser feliz. Si reniegas de eso, nunca, nunca. Con eso terminamos. Muchas gracias por ser De como nada. eres. Me parece que... o sea, has buscado las herramientas y estás dando muchas herramientas a muchas familias con este síndrome en la familia. Y eso es de agradecer muchísimo. Yo siempre digo que hay cosas que la naturaleza te aporta y tienes que compartir con los demás. Es decir, si yo tengo una idea que creo que puede beneficiar a X personas, ¿por qué guardármela para mí sola? Dios, afortunadamente, me dio, a los 9 meses empecé a hablar para ir tomando carrerilla y es una característica que tengo. Yo me pongo a hacer otras cosas y digo, mira que esto no lo sé hacer, ¿para qué me voy a entretener? Que no me gusta hacerlo. Entonces, si yo puedo ayudar a alguien, yo he pasado muchas horas en el teléfono intentando pues decirle a la madre, ahora la pena que tienes no te la voy a quitar, pero que sepas qué es lo que más quieres para tu hija, que sea feliz, eso te prometo que lo va a ser. Y entonces como que tener a alguien a quien llamar para decir no puedo más, tener un hombro donde llorar. Que gracias por ser como eres, por ser este ser humano tan especial. Para mí eres un ser humano muy especial y casi te podría llamar un ser de luz, que iluminas mucha gente. Que muchísimas gracias por ser como eres. Pues me ha venido dado. Gracias a ti.